Bueno, aquí estamos con la serie que nos toca en este tiempo, no sé hasta cuándo. Hasta que el sentimiento me diga, diría. ¿Eh? Ayer, hoy, mañana y siempre. No, digo la serie de prédicas, algún día cambiaremos de serie, pero por ahora venimos hablando de las emociones, ¿sí? Eh, y le voy a pedir a mi ayudante acá que me prenda el proyector. Ahí estamos. No, con eso creo que estamos bien. Eh, Las emociones, quiero hacer solamente un repaso muy rápido. ¿Se acuerdan la primera emoción? A ver si me funciona esto. No me funciona, esperen. A ver. Bueno, vas a tener que darle a la flecha siguiente. Ahí está. Bueno, acá la tenemos presente, ¿sí? A la actriz de la obra de teatro, Alegría, ¿sí? Decíamos alegría, gozo. Esa fue la primera emoción y decíamos que la Biblia nos llama a estar en ese gozo. Pablo decía, gozaos, otra vez os digo, gozaos, me sale en Reina Valera 60, ¿viste? Uno se la aprende en esa versión. Bueno, gócense, otra vez les digo, gócense, sería ya más contemporánea. A ver si funciona el próximo. Bueno, uno se trae la tecnología y al final termina usando el dedo. ¿Te das cuenta? Bueno, adelante. No, vamos otra más, adelante. Bueno, hasta la última vez, hasta la última vez, estuvimos hablando de furia. Acá lo vemos en un personaje gracioso, pero estuvimos tocando temas delicados. Decíamos que la furia tiene que ver con la ira, con el enojo y especialmente con la violencia. Fue lo último que estuvimos viendo. Eh, ¿Recuerdan lo que hablamos de la violencia? Solo para hacer un repaso. Lo que hablamos de la violencia, lo último que hablamos es, ¿tengo que quedarme y recibir la violencia? ¿Se acuerdan de qué personaje hablamos de la Biblia que estaba sufriendo violencia? ¿Quién me lo hace recordar? David. David estaba con Saúl, que era el rey de aquel momento, estaba como escudero, era el hombre que estaba al lado del rey, y dice que Saúl andaba endemoniado, literalmente, que había un espíritu malo de parte de Dios, enviado de parte de Dios por la desobediencia de Saúl. Saúl había desobedecido a Dios hasta que llegó al punto donde Dios le dijo, basta, hasta acá llegaste. Y tenía un espíritu malo. Y dice que David, que no solamente era un guerrero exitoso que había vencido al gigante, David además era un arpista se dice, tocaba el arpa. ¿Sí? Y tocaba muy bien el arpa. Y dice que al principio, mientras tocaba el arpa, el espíritu inmundo ese se iba y Saúl se tranquilizaba, pero llegó un momento donde ya ni con el arpa había manera de contenerlo al hombre este. Y una y otra vez trataba de clavarlo con una lanza, hasta que llegó un momento que David, siendo quien era y el guerrero y todo, tuvo que huir. Y decíamos que hay veces que aún con todos nuestros esfuerzos por estar en paz con el otro, porque la Biblia dice que de lo que dependa de nosotros tratemos de estar en paz con los demás, a veces, aún con nuestros esfuerzos, no hay forma de que el otro baje el tono del conflicto y los conflictos siguen escalando y uno sigue sufriendo violencia. Y decíamos, y esta es mi recomendación, y leíamos una nota que salió en una publicación cristiana de varios líderes cristianos que dicen que la recomendación pastoral frente a casos de abuso, de violencia, es la de tomar distancia. Uno no debería quedarse soportando la violencia, ¿es verdad? En los tiempos de la primera iglesia, la iglesia sufrió violencia de todo tipo,
y a veces no tenía forma de evitarla. Ahora, cuando empezó la persecución de la iglesia en Jerusalén, ¿qué hizo la iglesia? Huyó. Si lo agarraban y lo metían preso y no podía hacer nada, bueno, ya estaba preso. A veces Pablo tenía que ir y meterse en la boca del lobo, pero había un propósito en eso porque Dios le había dicho que él tenía que ir y predicarle a esos gobernantes, a los jueces que lo iban a juzgar, para testimonio a ellos. Entonces, Pablo sí se tenía que bancar la cárcel y a veces iba, en vez de, es como el bombero, en vez de salir del fuego se metía en el fuego, ¿sí? Pero porque él tenía un llamado muy específico a ser bombero. Pero no todos tenemos ese llamado y no a todos Dios nos pide que nos metamos o que nos sometamos a situaciones de violencia y nos quedemos ahí. Dios no quiere que vivamos eso, entonces decíamos que podemos ver a Dios siempre del lado de las víctimas, ¿no? Frente a un victimario, Dios va a defender a la víctima. Y aún si el victimario está dispuesto a cambiar, Dios lo va a bendecir y le va a dar la oportunidad. Y nosotros como iglesia deberíamos estar con las víctimas y aún con los victimarios que están dispuestos a cambiar, para ayudarlos a encontrar al Señor y ser transformados. Y de hecho, contábamos que hay muchos testimonios de, por ejemplo, matrimonios en donde uno de los dos era violento, porque no necesariamente es el hombre solamente, puede ser cualquiera de los dos, o los dos, matrimonios transformados por el Señor, que hoy tienen una familia hermosa y en algún momento hubo, perdón, bueno, están todos buscando agua, pero hay cosas que no se solucionan con agua. Siempre digo, el agua no entra en los pulmones y cuando el pulmón está complicado, puede ser vinagre. Sí, falta la esponja. Bueno, pero volviendo. eh, hay familias restauradas en donde hubo violencia y Dios fue haciendo el cambio. Y a veces uno tiene que pedir sabiduría al Señor para saber si realmente se tiene que escapar o se tiene que quedar y dar la batalla por esa transformación. Pero esto va en la revelación de cada uno, pero nosotros como iglesia no podemos exigir a nadie que se quede sufriendo la violencia. Es más, frente a violencia y abuso, la iglesia debería acompañar a la víctima, si la víctima quiere, a hacer una denuncia. Porque uno no puede, y esto lo habla siempre Jane, ¿no? Dios es Dios de misericordia, pero Dios también es Dios de justicia, y nosotros somos cuerpo de Cristo y nosotros deberíamos velar por la justicia. No tiene que ver con venganza, esto no es venganza. La justicia es justicia. Es más, se hace la denuncia. A veces alguien tiene que ir preso y en la cárcel conocer al Señor. Y Dios hace la obra. Pero era mejor que esté preso que afuera. A veces hasta por el bien del violento. A veces es mejor estar preso y conocer al Señor preso que quedarse afuera y seguir siendo un violento, un asesino, ¿no? Porque la justicia está para algo. Y la justicia del hombre también. Aunque no es perfecta, la única justicia perfecta es la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, leíamos ahí Isaías 1:27, en la versión NBI, que dice, con justicia Sión, es decir, Sión es la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, con justicia Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. Entonces, Dios es Dios de justicia y su reino es un reino de justicia. Los injustos no están bienvenidos en el reino de Dios, a menos que se arrepientan, porque seamos sinceros, todos fuimos y somos injustos, pero con un corazón arrepentido uno puede entrar a la presencia de Dios y Dios nos perdona y nos transforma. Si no estamos dispuestos a cambiar, no es arrepentimiento genuino, es solamente remordimiento, como tenía Judas. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. El corazón arrepentido va a Dios. El otro se esconde o se va. Entonces somos llamados todos, víctimas y victimarios, a ir a Dios y a ser transformados en la justicia y en la misericordia de Dios. Y les quiero traer así como a modo de bonus track. Bonus track, léase tema
tema extra de regalo. ¿Sí? Cuando tenemos un disco, el bonus track es uno que te mandan de regalo ahí por el mismo precio, te llevas un tema más. Y tiene que ver con la búsqueda del placer y la felicidad. Y voy a citar algo que vimos ahí con Noemí en un programa, dicho por un divulgador científico que se llama Stanislao Bachrach. ¿Sí? Él es un hombre judío, pero ateo, no cree en Dios, pero lo que dice lo dice desde su conocimiento de la biología molecular, ¿sí? Como divulgador científico, y habla especialmente él de el funcionamiento de la mente y del cerebro. Él, de hecho, tiene libros escritos. Hay un libro que no es intensamente, como veíamos acá, hay un libro escrito por él que se llama Ágilmente, un juego de palabras, ¿no? Mente ágil. Ágilmente, es un libro muy conocido, un bestseller. Eh, y lo que él dice respecto al cerebro humano es que al cerebro le interesa recibir más placer y menos dolor. El cerebro humano está programado para alejarse del dolor y para buscar placer. ¿Sí? Y lo que dice este hombre es que placer no es felicidad. De hecho, él, cuando veíamos esta entrevista, él decía, de hecho, placer, químicamente hablando, científicamente hablando, el placer prácticamente es lo contrario de la felicidad. Y ahora vamos a ver por qué. Y él decía, él arrancaba esta charla, esta entrevista, diciendo que el 70% de los divorcios, supongo que esto del 70% es un número inventado, puede ser el 72,5, no sé, pero está diciendo, ¿no? Como la mayoría de los divorcios se debe a una sola cosa. ¿Quién tiene razón? Y él decía que el cerebro, las mujeres, dice acá, bueno, el cerebro ama tener razón. Ama tener razón, porque tener razón genera placer. Y él decía, el placer está asociado a un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, cuando la gente discute, hay una pelea de cerebros a ver quién genera más dopamina. Y dice, sos infeliz 100%, pero tuviste razón y sentís placer. Entonces, en un matrimonio que vive discutiendo y vive queriendo tener razón, son los dos infelices, pero se sienten un placer porque se van diciendo, tuve razón, le tapé la boca, ¿no? Esto vale para el matrimonio, pero vale para cualquier interacción en donde se genera esto, ¿no? Entonces decíamos que clínicamente el placer está asociado a este neurotransmisor que es la dopamina y la felicidad con otro neurotransmisor que es la serotonina, con S, no con C de cero, serotonina. ¿Sí? Entonces, la dopamina, explicaba él, está más asociado a comportamientos o sustancias, por ejemplo, como la droga o cualquier, ¿sí? Cualquier cosa que nos genere placer. Puede ser la droga, puede ser la torta de chocolate o puede ser la pizza. Y él decía que si buscamos solamente placer, la dopamina empieza a acelerar las neuronas. Y dice que una neurona le habla a la otra, le manda dopamina y la neurona que está recibiendo se empieza a acelerar hasta que llega un momento que muere la neurona. Y dice, si persistimos en esto, si seguimos comiendo torta y no me alcanza con una porción y me como dos y me como tres, me como la torta entera, sigo generando dopamina y va a llegar un momento en que las neuronas van muriendo y ya no me va a generar el mismo placer. Entonces voy a necesitar más de eso, voy a necesitar una dosis mayor y eso es la adicción.
es de corto plazo, me dura lo que me dura la, la sustancia o lo que me dura el comportamiento. Si yo estoy discutiendo, me va a subir la dopamina y bueno, me va a subir la efervescencia y solo me alcanza para ese momento. Entonces yo voy a necesitar más y más y más y más y eso va quemando neuronas y es de corto plazo. Ahora, la serotonina es comúnmente llamada la hormona de la felicidad debido a que es justamente un regulador del estado de ánimo. En vez de ser un acelerador, la serotonina regula el estado de ánimo, nos da sensación de bienestar y de felicidad. Y es un neurotransmisor que influye en muchas funciones del cuerpo, como el sueño, el apetito, el comportamiento social. ¿Sí? Entonces, niveles equilibrados de serotonina están asociados con estados de ánimo positivos. ¿Sí? Mientras que los niveles bajos pueden estar asociados a la depresión o la ansiedad. La serotonina, en vez de acelerar, desacelera las neuronas y uno no puede ser adicto a la serotonina. No hay adicción a la serotonina, la dopamina sí. Es algo a largo plazo. Y decía que no tiene tanto que ver con comportamientos, sino con experiencias, con personas. ¿Sí? No es simplemente correr 100 metros y llegar a la meta, es todo el trabajo que yo hice, por ejemplo, con mi equipo de atletismo, es lo que hice cuando generé un grupo de amigos, el tiempo que estamos juntos. Yo me lo ponía a pensar y tiene un poco que ver con nuestra vida como iglesia. Cuando la Biblia dice que nos congreguemos, que no nos cortemos solos, tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con nuestra experiencia con Dios. No con un momento ahí de adrenalina con Dios, no, no, tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con una experiencia constante que nos da esa sensación literalmente de felicidad. Y algo loco es que la generación en exceso de dopamina inhibe la producción de serotonina. Si vos generás mucha dopamina, no deja que la serotonina se genere. Es decir, cuanto más placer buscamos, más lejos de la felicidad nos vamos. Uno diría, bueno, le doy más a esto que me genera placer, soy más feliz. No, cuanto más placer buscas, más infeliz te vas a sentir. La violencia tiene que ver con eso también. Y nosotros necesitamos revertir ese círculo y necesitamos alejarnos de los placeres momentáneos. Esto yo lo pensaba, él obviamente lo hablaba para otro lado, pero yo lo pensaba en el pecado. El pecado es así, el pecado es ese placer momentáneo que nos roba la felicidad de vivir una vida en santidad, que nos aleja de la felicidad plena que es estar con Dios. El pecado es eso y nos genera dopamina, es decir, lo que uno puede ver espiritualmente se refleja en el cuerpo, se refleja en algo que los científicos terminan pudiendo medir. Entonces, nada, se los dejo así como para pensarlo, porque nosotros deberíamos, como la película, deberíamos estar en búsqueda de la felicidad. Nosotros deberíamos buscar experiencias con otros, experiencias sociales, deberíamos vivir cosas que nos edifiquen y no que nos mantengan en un círculo vicioso que nos aleja completamente de la felicidad, nos aleja completamente de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Bueno, eso como para cerrar el tema que veníamos hablando de violencia, ¿qué le anda pasando a esa niña, pobrecita? Se quiere ir, está atada. Estás atada y no, sí, quiere salir de ese lugar. Bueno, hoy quiero que entremos en una tercera emoción, y ahí la tengo a mi ayudante que va a apretar el botón que a mí no me funciona.
Ahí está Noemí que no se animaba a decir nada cuando salió a escena, ¿sí? Hoy quiero que entremos en este tercer estado de ánimo o tercera emoción, que muchas veces puede estar relacionada con el anterior, con el tema de la violencia, o del enojo, de la ira. Eh, se caracteriza por sentimientos de dolor, de desilusión, de desánimo, de pérdida o desesperanza. Es una emoción básica, una de las emociones básicas que estudia la ciencia. Es natural y generalmente se experimenta en respuesta a situaciones desfavorables, como decíamos antes, como decepción, pérdida, frustración. ¿Sí? Eh, Llamativamente es la emoción opuesta a la que vimos primero, a la alegría o al gozo, sobre todo a la alegría, porque estamos hablando de emociones. Decíamos que el gozo no es una emoción, el gozo es fruto del espíritu, es algo espiritual. Entonces, cuando hablamos de tristeza, estamos hablando de algo que se sigue dando en el alma, en el corazón, no tiene que ver necesariamente con algo espiritual. Sin embargo, esta emoción de tristeza, de acuerdo a lo que uno se pone a buscar ahí cuando busca en internet los significados y demás, eh, sirve muchas veces porque activa un proceso psicológico que nos permite superar las pérdidas, las desilusiones o los fracasos. ¿Sí? Entonces, muchas veces queremos evadir la tristeza. Decíamos antes que nuestro cerebro trata de huir del dolor. Entonces, cuando sentimos tristeza, tratamos de huir de eso. Sin embargo, es un sentimiento necesario si yo quiero... apaguemos, si querés, ya la pantalla. Sí. Es un sentimiento necesario si yo quiero superar cosas que me pasan. Va a ser muy difícil superarlas si yo no paso por ese proceso. Entonces, muy interesante algo que leí, se los quiero compartir porque nos va a servir también para entender un poco por dónde viene este sentimiento de tristeza. Dice que la reacción emocional ante una situación depende de cómo la percibamos. Si percibimos que algo se puede cambiar, es decir, hay una situación que no nos gusta, una situación difícil, lo que sea, si percibimos que se puede cambiar, podemos sentir ira o frustración. Entonces te puede dar bronca, enojo, porque decís, esto habría que cambiarlo y tenés esa sensación de querer cambiarlo, o frustración de decir, ¿por qué? Pero todavía estás en un esfuerzo de cambiarlo. Ahora, si no vemos ninguna solución, lo más posible es que frente a situaciones en donde no veamos ilusión, donde no veamos solución, ahí sintamos tristeza. La tristeza es ese sentimiento de decir, ya está, ya fue. Perdí la oportunidad de que esto se dé. Entonces, habrán visto que muchas veces solemos hablar de dolor cuando sentimos tristeza. ¿No? Y decís, tengo un dolor. Bueno, ¿sabían que hay estudios científicos que demuestran que las personas que experimentan tristeza pueden sentir un dolor real en el pecho? Este fenómeno se relaciona con el síndrome del corazón roto. Y también es conocido, ya con el nombre más clínico, como miocardiopatía de perdón, lo tengo que leer bien, de Takotsubo. Miocardiopatía de Katotsubo. ¿Qué es Katotsubo? Sí, no tiene que ver con un estornudo. Es una palabra en japonés. Un científico que estaba estudiando este síndrome descubrió que personas que sufrían un dolor muy agudo por una pérdida, puede ser una pérdida de un ser querido, ya sea por muerte o por quiebre de la relación y demás, literalmente empezaban a tener una reacción en su corazón que deformaba el corazón y lo hacía con la forma de una trampa para pulpos, que es como una vasija así, y esa deformación él la llamó así porque se parece a esa vasija, la trampa para pulpos en japonés.
Eh, y es una afección en el corazón que es temporal y se desencadena por situaciones de estrés emocional intenso. Uno siente un estrés emocional intenso y realmente afecta al corazón, ¿sí? Y ahí podemos sentir dolor en el pecho, dificultad para respirar, similares a los de un ataque cardíaco. No es un ataque cardíaco, pero sentimos lo mismo y de hecho el corazón lo siente, ¿sí? Entonces, ¿mm? Muy bueno lo que estás diciendo. Lo que está diciendo acá Lorena es que literalmente cuando uno está en esa situación de estrés intenso, libera cortisol el cuerpo. Eh, el cortisol en altas dosis y durante mucho tiempo es muy dañino para el cuerpo. Y lo que dice acá Lorena es que cuando uno llora, uno elimina cortisol por las lágrimas. Es decir, el llorar literalmente es liberador para el cuerpo. Entonces, eh, tenemos que entender esto para entender que la tristeza no es solamente, bueno, estamos tristes y nada más. La permanencia en un estado de tristeza profundo y demás, bueno, obviamente nos puede llevar a depresión, nos puede llevar a un pozo en lo emocional, pero además afecta al cuerpo. Y a largo plazo, si esto se mantiene, nuestro cuerpo corre riesgos. Bueno, de hecho, gente mayor, mayor hablando de más de 50 años, cuando cumpla los 40 les cuento, pero eh, bueno, está bien, me descubrieron, pero gente mayor de 50 años corre más riesgo frente a estas cosas. Eh, sí. Ujú. Ujú. Voy a tratar de traducir, estoy como los traductores que quieren, que habló media hora en inglés y tengo que decir algo porque hay gente conectada, ¿viste? Pero acá, pero acá Luis lo que decía, Luis lo que decía es, bueno, primero, el cerebro es muy interesante porque es el último órgano en morirse, ¿no? El cuerpo y el cerebro cuando no hay comida trata de comer de donde sea, saca de los músculos, saca lo que sea para ir sobreviviendo y el cerebro es eh, el último punto del cuerpo que se desconecta. Pero volviendo a esto, lo que decía Luis, ¿no? Muchas de estas cosas
fueron puestas por Dios, los sentimientos fueron puestos por Dios. De hecho, Dios dice que tiene sentimientos, ¿sí? Obviamente no son carnales los sentimientos de Él, sin embargo tienen sentimientos. Y, y dice que se duele y que tiene ira, que se alegra con sus hijos que le buscan. Entonces, muchos de estos sentimientos fueron puestos por Dios como mecanismos de defensa para que nosotros nos defendamos de ataques externos, nosotros podamos encauzar nuestra vida cuando va por el camino equivocado y demás. La depresión, por ejemplo, yo ahora no quiero que entremos, hoy no vamos a entrar en el tema de depresión específicamente, pero la depresión podríamos decir que es un mecanismo de defensa, como puede ser la tristeza, que se quedó trabado, que no funciona, ¿no? Es como querer salir con el auto del barro y quedarse empantanado en el barro. Entonces, no es que la depresión en sí ya no es un mecanismo de defensa, ya si lo vamos a ver como algo de la movilidad del cuerpo, es como una atrofia, ¿no? Como algo que se atrofia y necesitamos salir de ese lugar. Entonces, eh, y muchas veces la mente y el corazón, y esto lo hablábamos cuando hablábamos de que somos tripartitos, ¿no? Somos hechos a imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu, y dentro de nuestra alma tenemos mente, corazón, ¿sí? Y decisiones, y muchas veces se pelean entre sí. No es que somos una máquina que funciona perfecto, somos una máquina que después de la caída y del pecado se rompe. Y Dios es el que tiene que venir a reordenar eso, a poner en orden aún nuestros sentimientos, eh, y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón pelean. Y decías Luis, como decía Jesús, ¿no? De lo que abunda en el corazón habla la boca, y a veces uno le gustaría controlar lo que habla, y uno habla antes de controlarlo, ¿no? Y eso tiene que ver con esta disfunción que tenemos como seres humanos. En muchas cosas somos disfuncionales, pero Dios quiere que seamos funcionales. Esa es la idea. Cuando estamos hablando de emociones, la idea no es solamente que sepamos las emociones y de nuevo que hagamos un esfuerzo humano por controlarlas, porque muchas veces se descontrolan y nos superan. La idea es que en Dios y en el Espíritu Santo nosotros aprendamos que podemos ahí sí gobernar. Dios nos llamó a gobernar. Nos llamó a gobernar la tierra cuando nos creó y nos dijo, sojúzguenla, ¿sí? Bueno, hoy nos dice, ¿querés gobernar algo? Goberná tu alma primero. Y de ahí empezamos, después vemos. El que no logra gobernar su alma no va a poder gobernar nada más. Va a ser gobernado por sus emociones. Después tenés que gobernar, una vez que gobernaste tu alma, podés gobernar tu casa. Y después dice, si no gobernás tu casa, no quieras gobernar la iglesia. Hay un orden. Pero el primer orden es gobernarnos a nosotros mismos. Si yo no logro gobernar mis emociones, difícilmente sea un buen gobernador de otras cosas. ¿Sí? Pero bueno, volvemos a la emoción del día. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden dar tristeza? Como veíamos antes, son muchas. Hay muchas cosas que nos pueden generar tristeza. Y en la Biblia, de hecho, encontramos infinidad de ejemplos de personajes que pasaron por momentos de gran tristeza y dolor. Me puse a buscar, no nos daría, nos quedamos toda la semana leyendo historias en la Biblia de personajes que sufrieron gran tristeza. Pero bueno, solo a modo de ejemplo, quiero que me acompañen a ver algunos. En el primer libro de Samuel, Primera de Samuel 1, ni bien arranca Primera de Samuel, ya vemos una primera situación. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, si lo quieren buscar en esa para acompañarme. Si lo leen en otra, por ahí las ciudades tienen otros nombres. Vieron que les cambian el nombre. Y dice, Primera de Samuel 1, del 1 al 10, arrancando ya desde el primer versículo. Dice, en Ramatallín de Sofín, de los montes de Efraín, bueno, esto parece un versito, ¿sí? Vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú,
Tohu y Suf. Bueno, cada uno le pone el nombre que quiera a los hijos. ¿Sí? Elcana tenía dos mujeres. ¿Sí? No es que nosotros tengamos que hacer lo mismo en los días que nos tocan. Esta era una costumbre de aquel tiempo. ¿Sí? Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Peniná. En la Reina Valera 60 dice Penina. ¿Sí? Bueno, acá dice Peniná. Esta tenía hijos, Peniná. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofní y Finés, hijos de Elí. Otro día charlaremos de estos muchachos que eran bastante desastrosos. No viene al caso hoy, ¿sí? Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Peniná, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba. ¿Por qué se casó con Peniná? No me pregunten, porque por lo visto no la amaba tanto. ¿Sí? Dice, porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Entonces, iban, adoraban al Señor. ¿Cuál era la costumbre? Se ofrecía sacrificio. Parte del sacrificio, que era un cordero, un buey, lo que sea, se ofrecía al Señor y literalmente se hacía un asado con eso. Parte comían los sacerdotes y le daban una parte a los que ofrecían el sacrificio para comerlo también. ¿Sí? Más o menos como el sacrificio del cordero de Pascua, lo comía la gente que lo ofrecía en sacrificio. ¿Sí? Y dice que él le daba la mejor parte a Ana porque la amaba. Sin embargo, Dios no le había permitido, no le había concedido tener hijos. Pero Peniná la molestaba y la hacía enojar, hablando de enojo, violencia, ¿sí? La hacía enojar hasta entristecerla. Llega un momento que primero te enoja, y cuando ves que ya no das más, te empieza a entristecer. Sí, dice que ella se entristecía, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Para aquella época no tener hijos era una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer. ¿Sí? Era una gran maldición, se consideraba como una maldición. Y cada año era lo mismo. Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor. Qué bonito, ¿no? Ir a la iglesia a burlarse de otros, pero por lo visto hacía esto Peniná. Y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Por lo visto no. ¿No? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo y dice, el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Hasta acá quiero que lleguemos con el relato. Vemos en Ana una mujer con amargura de espíritu. Estaba entristecida al punto de la amargura. ¿Sí? Sin embargo, la vemos acá que, bueno, lloró y lloró amargamente, amargamente. Ahora quiero que saltemos varios capítulos en el mismo libro, Primera de Samuel 30. También vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Samuel 30, del 1, vamos a leer hasta la mitad del 6. Acá cuenta la historia, esto ya era, ¿se acuerdan que dijimos que David había huido de Saúl? Bueno, acá ya David estaba en plena huida. En su escapatoria había tenido que ir a la tierra de los filisteos, para cómo era la tierra del gigante que había matado, y medio que se tuvo que aliar con los filisteos porque no quedaba otra, y ahí andaba aliado de los filisteos.
La cuestión es que él ya tenía su grupo que lo acompañaba, esos compañeros de batalla de la cueva de Adulam y demás, y con esos compañeros hacían las veces de mercenarios para el ejército de los filisteos, y tenían que salir a una batalla, y cuando estaban por salir a esa batalla, uno de los jefes filisteos le dice, yo con este David no salgo. Lo que falta es que en el medio de la batalla, ¿para cómo se tenía que pelear con Saúl en esa batalla? Lo que falta es que en el medio de la batalla, para arreglarse con Saúl, su rey, se nos vuelva en contra y nos mata a todos este. Nos corta la cabeza a todos, dijo, literalmente. ¿No? Entonces, yo con este no salgo. Y el rey de los filisteos, que le tenía cariño a David, le dice, mira, David, yo sé que sos un tipo honesto, todo, pero acá la gente se me rebeló, no quieren salir con vos. Volvete a tu casa. Vuélvanse con los soldados porque acá no podés pelear. Así que David agarró los bolsos, las armas, y le dijo, bueno, muchachos, nos volvemos a casa. Acá no nos dan trabajo. Y se vuelven a casa. Y acá dice, al tercer día, es decir, se ve que estaban a 3 días de camino. Ahora sí, primera de Samuel 31, dice, al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclag. Y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclag la habían asolado y le habían prendido fuego. Esta era la ciudad que tenían ellos. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes. Aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello, a los gritos, hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos. Hasta ahí. Fíjense, qué escena, eran todos guerreros, duros guerreros. Pero dice que se entristecieron al punto de llorar a gritos. Y lloraron, y lloraron, y lloraron hasta que no pudieron llorar más. Y de la amargura que entró en el corazón de esos hombres, ¿se acuerdan cuando decíamos que la raíz de amargura puede contaminar a muchos? De la amargura que entra en el corazón de sus soldados, que eran fieles a David. David los había entrenado y los había convertido en lo que eran. Estos mismos hombres lo quieren apedrear a su líder. Dicen, vos nos llevaste con estos tipos y nos hiciste dejar a las mujeres y los niños, mira ahora, es tu culpa. Así que, sobre llovido mojado, David, que ya estaba angustiado, ahora doble angustia. No solo me robaron las mujeres y los chicos, ahora me quieren matar. Hasta acá llegamos con la historia de David. Quiero que vayamos a otra historia. Dale. Vayamos a Génesis 37. Génesis 37, a partir del versículo 31. Vamos a leer del 31 al 35. Esta historia también la hemos comentado. Es la famosa historia de José. ¿Se acuerdan? José, el soñador, que tenía sueños de Dios y que sus hermanos envidiaban al punto de querer matarlo. Uno de los hermanos los convence de que no lo maten, pero lo terminan tirando en una cisterna y cuando pasan unos que compraban y vendían esclavos, lo venden como esclavo. No vamos a entrar en la historia de José, pero vamos a leer lo que pasó cuando José termina yéndose de esclavo. ¿Qué pasó en su casa? Dice, entonces ellos, los hermanos de José, tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre
tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos. Dice, el rasgarse las vestiduras y ponerse cilicio, cilicio era una ropa de arpillera, como para demostrar el dolor. Te raspa, eso te molesta, pica, ¿sí? Pero era una manera de demostrar dolor y luto, ¿sí? En el pueblo de Dios. Dice, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos los hijos y todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él, y lo lloró su padre. Acá vemos a un hombre convencido de que su hijo había muerto, su preferido, que no quiso ser consolado. Dice que entró en un luto y dijo, este luto me va a durar hasta el día que me muera. Y lo quisieron consolar, pero no hubo caso. Dice que lo lloró por mucho tiempo. Por mucho tiempo guardó luto. Y ahora quiero que vayamos al último relato, que está en dos pasajes. Marcos 14, desde el versículo 32 al 36. Y esta es tal vez la historia que más conocemos. Marcos 14, del 32 al 36. La voy a leer también en Reina Valera contemporánea. ¿Estamos todos? Marcos 14. Dice, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dice que Jesús, sabiendo lo que se venía, Jesús tenía revelación de lo que iba a tener que pasar. Dice que él empieza a entristecerse y a angustiarse y dice que de una forma que le termina diciendo a los discípulos, siento una tristeza de muerte. Es decir, siento que me muero de tristeza. Hablando del corazón dolido, Jesús estaba sintiendo seguramente eso mismo en el pecho. Estaba sintiendo ese golpe de angustia, literalmente dicen que es como un puñal en el pecho. Jesús estaba sintiendo ese puñal. Quiero que me acompañen a leer el pasaje paralelo en Lucas. Lucas 22, 44 y 45. Lucas 22, 44 y 45. Y Jesús está acá orando. ¿Sí? Esta escena complementa lo que leíamos antes. Jesús orando y dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense la presión, literalmente tenía la presión sanguínea a tal punto que se le rompen los vasos sanguíneos y empieza a perder sangre por la piel. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos. Y mire lo que dice. Y a causa de la tristeza, los halló durmiendo. Cada uno con la tristeza va para donde puede, ¿no? Jesús les dijo, cuando estemos tristes, muchachos, tenemos que orar. Y le dijo, oren para que no caigan en tentación, para que no cometan errores, para que hagan lo correcto. Sin embargo, dice que los discípulos estaban tristes porque Jesús les había contado cosas muy fuertes esa noche, pero la tristeza les ganó y se durmieron de tristeza. Y ahora quiero levantar esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos vivimos esto. ¿Está mal sentir tristeza? Podemos ver que en los relatos bíblicos anteriores, los que sufren, no es cualquiera los que estaban sufriendo tristeza. Eran personajes escogidos por Dios, eran personas que tenían tremendos propósitos. Ana, David, Jacob, el mismo Jesús. Sin embargo, todos ellos pasaron por procesos de tristeza muy grandes. Y algunos por muchos años, como Jacob. Ahora, en algunas congregaciones o denominaciones, y esto no tiene que ver con criticar a nadie, sin embargo hay dentro de la iglesia de Cristo, en algunos lugares, un concepto errado de este versículo que dice, gócense, otra vez les digo, gócense, ¿no? Porque está el concepto de que no deberíamos sentir tristeza, que deberíamos estar todo el tiempo acá arriba, todo el tiempo con el gozo del Señor, ¿sí? Eh, pero, como les digo, es una concepción errada de ese mandamiento, porque la tristeza, si bien es una estación no deseada, es una estación inevitable de nuestro viaje hacia ese gozo al que Dios nos llama. Y no es pecado. Sentir tristeza no es pecado. Decíamos que enojarse tampoco es pecado. El pecado es que el enojo nos dure, ¿no? Con la tristeza pasa algo similar. La tristeza no es pecado. Y sufrir tristeza por mucho tiempo tampoco. No es lo mismo que el enojo. El enojo nos dice que no se ponga el sol en tu enojo, pero no dice que no se ponga el sol en en tu tristeza, ¿no? Porque cuando uno tiene una pérdida como la que tuvo Jacob, no podés pretender que no te dure 2 días. Perdiste a tu hijo amado. ¿Cómo le podés pedir a un padre que pierde un hijo de la manera, además, como lo había perdido Jacob, cómo le podés pedir que no esté de luto? Y que no esté de luto por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que entender que la tristeza, si bien es una estación indeseada, es eso, es una estación, es un punto intermedio para llegar al gozo. Sí,
Amén. Acá Juve está contando para los que están en Zoom la historia de una entrevista que le hacían a unas mujeres, una mujer de Irán y Siria y demás, y contaban cómo sus esposos habían muerto a causa del Evangelio, porque eran cristianos, habían venido, los habían torturado delante de ella y habían matado al esposo, al pastor, a todos los hombres de la congregación, incluso a uno de sus hijos, y el entrevistador casi como que la quería hacer quedar mal, diciendo, bueno, ¿cómo Jesús, tu Jesús? Bueno, y decía, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Y ella dijo, yo estoy tranquila porque eso es nuestra fe, ¿no? Cuando nosotros morimos por lo que creemos, morimos por el Señor, morimos por Jesús, es causa de gran gozo y nosotros sentimos gozo porque creemos que un día nos vamos a encontrar con nuestro Padre y vamos a llegar a salvación. Y, y él la quería hacer sentir mal y decía, ¿cómo puede ser que Jesús permita eso? ¿No? Y, y ella más reforzaba la idea de, esa es nuestra fe, nosotros creemos eso y creemos que vamos a estar con Él. ¿No? Entonces, y decía Juve que muchas veces vivimos en una hipocresía de decir, bueno, esto que estoy sufriendo es por causa del Señor. Y hay una gran diferencia en que sufras por causa, persecución por causa del Señor y un sufrimiento cualquiera, un dolor cualquiera, ¿no? Y no tomamos conciencia de lo que están pagando otros cristianos y lo que han pagado en la historia, ¿no? Por servir al Señor. Y cómo en esa fe, después vamos a ir a ese punto, ¿no? Cómo en esa fe yo puedo tener esperanza y no quedarme en la tristeza. Dalia. Momento, ¿querés agarrar un micrófono y le prendés el micrófono? Agarrá ese. Así gastamos menos tiempo. Sé traducir del español al español, pero no hace falta. No, que, o sea, yo recordaba, ya escuchando lo que había dicho Joyce y lo que habían pasado los apóstoles, ¿no? Que era lo que comentábamos el otro día, que ellos se alegraban porque iban presos, porque los torturaban en nombre de Jesús, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede, o la persona afuera, obviamente se va a preguntar que cómo puede una persona sentirse alegre porque lo están torturando, porque le están haciendo daño, pero creo que ellos se sostenían de la idea de que, bueno, era lo que el Señor les había dicho y que se estaba cumpliendo. A pesar de que venía con tortura, a pesar de que venía con cosas que obviamente no, a la carne no le gustan, ellos sabían que había algo más y era una verdad, que era la verdad de Amén. Cristo. Amén. Amén. Tener el micrófono preparado por cualquier cosa, si alguien más quiere comentar algo. Esto que está diciendo Dalia se conecta con lo que iba a hablar. Estábamos diciendo si está bien o está mal sentir tristeza. Como cristianos, ¿se nos permite sentir tristeza o es un pecado? Bueno, recién decíamos que no es un pecado. Obviamente no nos podemos quedar eternamente en la tristeza, la idea de Dios no es esa. Sin embargo, Jesús mismo nos habló, y con respecto a lo que decía Dalia, ¿no? Estas cosas os he hablado, Juan 16:33, lo leo en la Reina Valera 60, Juan 16:33, lo voy a leer en la Reina Valera 60, pero después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que veamos cómo se complementa. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús les contó todo lo que se venía para que cuando viniera estuvieran en paz y no dijeran, uy, se pudrió todo, ¿qué pasó acá? Esta no era lo que esperábamos. Jesús se los dice previamente para que cuando venga, como decía Dalia, digan, esto es lo que el Señor nos dijo. No nos mintió. Y cuando se empiezan a cumplir esas cosas, uno se fortalece en la fe y dice, mi Dios no me mintió y está conmigo. Entonces, Jesús le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
La versión Nueva Traducción Viviente dice el mismo pasaje, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hebreos 12:2, los voy a hacer saltar en varios pasajes. Si llegan a buscarlo, lo buscan y si no lo leemos, acá me hacen gestos ya como que estamos en hora. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Oprobio sería la deshonra. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fíjense, Jesús sabía que venía sufrimiento, pero él veía el gozo más adelante. Dice que por el gozo que le esperaba, él pudo soportar ese sufrimiento, esa deshonra, que nosotros también podamos tener siempre esa mirada del gozo que nos espera. Dios para nosotros, si permanecemos en Él, tiene lo mismo. Amén. Hebreos, seguimos en Hebreos. Hebreos 4:15 dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tenemos un Señor, que es nuestro sumo sacerdote, Jesús, que cuando nosotros pasamos aflicciones, pruebas, tentaciones, Él se compadece. Se compadece. Jesús está con nosotros en nuestro dolor. Y dice, yo también lo sufrí, yo te entiendo. Porque uno podría decir, bueno, Dios está allá, Él no sufre nada. Jesús dice, yo lo sufrí. Yo sé lo que es pasar aflicciones, yo sé lo que es pasar tristeza, yo sé lo que es pasar deshonra. Yo puedo compadecerme de vos, yo te entiendo y puedo estar con vos. El Salmo 126, Salmo 126 del 5 al 6, es otro pasaje que nos habla de esto. Dice, Salmo 126, 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. El proceso en nuestra vida muchas veces es así. Sembramos, y cuando uno siembra, siembra en su corazón, siembra en el corazón de otros, ¿sí? Uno prepara el terreno para el futuro y muchas veces es con dolor, con tristeza, con frustraciones, con amarguras. Y como vemos, la Biblia no esquiva esto. Al contrario, la Biblia nos alienta a decir, si vos estás sembrando con lágrimas, alentate. Un día vas a cosechar con alegría. Pero no dejes de sembrar. Hable, hable. ¿Cuál era el pasaje que hablaba en el Nuevo Testamento, que no lo recuerdo bien, que dice que sembramos en corrupción, algo así? Sembramos en corrupción y Ajá. segamos en incorrupción. Ajá. Es Pablo hablando. No la tengo a Jane para que me lo diga, no me acuerdo. No tengo ese don. Nosotros sembramos en corrupción, ahí ya tiene que ver con el cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo que se echa a perder, se pudre, se desgasta y un día morirá, a menos que el Señor venga antes. Pero sembramos en corrupción, ¿sí? Para cosechar en incorrupción. El cuerpo es inmortal. Pero en un sentido, en los sentimientos, tiene algo parecido, ¿no?
sembramos a veces con dolor, sembramos con sentimientos que no nos gustan, pero un día vamos a cosechar en fruto espiritual que va a perdurar para siempre. O sea que me gustó el paralelo, está bueno, me lo anoto. Eh, y el último pasaje en esta sección es Mateo 5:4. ¿En qué sección estamos? En la sección de está mal sentir tristeza. Mateo 5:4, estamos acá en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Fíjense lo que dice Jesús. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran. Es casi como un contrasentido. Bienaventurado significa feliz, ¿no? Felices los que lloran. Y uno diría, parece, ¿no?, una contradicción. Pero ¿por qué felices los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Y de nuevo, no nos olvidemos que nosotros todo lo que leemos lo estamos leyendo en un plano terrenal, emocional, pero lo estamos llevando a un plano espiritual. Habrá dolores, tristezas y cosas en lo terrenal que solamente serán suplidas en lo espiritual y cosas en lo terrenal que solamente serán recompensadas en la eternidad. La siembra que hizo Pablo, todo lo que él sufrió, las cárceles, todo, no es que un día llegó Roma y le dijo, bueno, todas las cárceles que vos sufriste te vamos a recompensar por esto porque fueron injustas, ¿no? Y lo llevaron al César y el César le dijo, aquí está tu corona romana que no, no, no. Pablo terminó dando la vida por Cristo, como los hombres que contaba Juve. Terminó dando la vida por Cristo, deshonrado en una cárcel, olvidado, pero su corona estaba en el cielo y él sabía que estaba esperando esa corona. Entonces, cabe la pregunta, que la fuimos respondiendo un poco mientras hablábamos. ¿Dios nos creó para vivir en tristeza? Así me gusta. No, ciertamente no. Dios no nos creó para eso. Si bien no está mal ni es pecado estar triste, el plan de Dios, como decíamos antes, es que la tristeza sea una estación de paso y no la estación terminal. Dios no quiere que la tristeza sea el fin de nuestra historia, nuestra estación terminal. Es una estación de paso. En los pasajes que leíamos antes, claramente, como vemos, Dios nos promete que después de la tristeza vendrá el gozo, la alegría. Esto es una promesa de Dios en todos estos pasajes que leíamos y es una promesa de punta a punta de la Biblia. En toda la Biblia vemos lo mismo. ¿Sí? Obviamente, ¿para quiénes? Para los que permanecen en Él y están con Él. Para los que no están con Cristo, para los que lo rechazan, para los que rechazaron a Dios, las noticias sí son malas. La estación terminal va a ser complicada. Primera de Corintios, Primera de Corintios 7:10, Segunda de Corintios 7:10, acá Pablo está hablando de cuando Dios nos reprende, ¿no? Cuando Dios nos corrige, dice que ninguna reprensión al momento genera alegría, ¿no? Cuando viene un padre y nos corrige, como a los chicos, cuando venían y te corregían, llorábamos. Cuando Dios nos corrige nos pasa lo mismo, muchas veces genera en nosotros tristeza, pero dice que la que viene de Dios, esa tristeza que viene del Espíritu, a nosotros nos sirve para arrepentimiento, para transformación. Ahora,
La tristeza que no es de Dios, esa es una tristeza para muerte. ¿Sí? Entonces, la que es del mundo es para muerte. Entonces, tenemos que también aprender a discernir de dónde viene la tristeza. ¿Sí? Porque muchas veces la tristeza viene de Dios para que nosotros nos quebrantemos delante del Señor y nos arrepintamos. La tristeza puede venir porque yo estoy en pecado, ¿no? Qué bueno que nosotros lo podamos identificar y podamos ser transformados por arrepentimiento para que Dios nos saque de esa tristeza. David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y dice que él estaba angustiado en todo tiempo, pero cuando confesó su pecado, recién ahí pudo ser libre. Entonces, muchas veces la tristeza puede venir por eso, ¿sí? Eh, y decíamos, Jesús nos avisa que en el mundo vamos a tener aflicción, pero fíjense, también nos dice que cobremos ánimo porque Él venció al mundo, Él venció a la tristeza del mundo. Él vence al mundo. Y toda tristeza que venga del mundo en Cristo, si Cristo venció a nosotros, también la vamos a poder vencer. Veamos lo que dice David en el Salmo 30. Salmo 30, hablando de la corrección de Dios. Justo está asociado con lo que decía, con el pasaje que traía recién Gloria. Salmo 30, primero vamos a leer del 5 al 8. Salmo 30, del 5 al 8. Dice, su enojo, está hablando del enojo de Dios, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. David muchas veces asociaba los momentos difíciles que vivía con enojos de Dios. Él sentía que cuando le iba todo mal y lo perseguían y todo, como que Dios estaba enojado dándole la espalda. A veces puede pasar. Si estamos en pecado, sí, Dios se enoja. No nos va a condenar y mandar al infierno por eso, pero Dios nos va a corregir. Entonces decía, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. En mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería la derrota, y es que tú, Señor, con tu bondad me mantenías firme como un baluarte. Mientras a él le iba bien, pero cortá el teléfono si está sonando. Eh, si es un llamado a Dios, pásamelo. Bueno, no se escucha. Ahí está, ya cortaron. Bueno, volvemos. Llamado de por medio. Ok. David, David decía, en mi prosperidad yo sentía, como Dios estaba conmigo y me sostenía, yo pensé que nunca iba a ser derrotado, que nunca iba a pasar una mala. Muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y nos va a salir todo bien. Voy a conseguir los mejores trabajos, nunca me va a faltar la plata, nunca me voy a pelear con nadie, Él me va a defender, si me vienen a pelear, Él me va a defender y yo voy a quedar siempre bien, hablando de discutir, ¿no? Eh, bueno, dice, en mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería la derrota, y es que tú, Señor, con tu bondad, me mantenías firme como un baluarte, pero me diste la espalda y quedé aterrado. A ti, Señor, seguiré clamando y jamás dejaré de suplicarte. Y saltando al versículo 10, dice, escúchame, Señor, y tenme compasión. Nunca dejes, Señor, de ayudarme. Tú cambias mis lágrimas en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría para que cante salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. Por hoy vamos a llegar hasta acá. Por hoy vamos a llegar hasta acá. Qué bueno que seamos como David.
Qué bueno que en nuestra tristeza, él decía, cuando él estaba prosperado, él decía, mi Dios me sostiene, como un baluarte. Un baluarte era como una columna firme que se ponía cuando entraban en guerra y tenían que saltar al otro lado de los muros, ¿no? Mi Dios me sostiene como un baluarte. Y cuando le iba mal, él decía, Dios debe andar escondido, pero yo voy a seguir clamando a Él. Yo voy a seguir clamando a Él. Y decía, no me puedo quedar callado, siempre le voy a dar gracias. Qué bueno que cuando estemos tristes también le demos gracias. Que cuando estemos pasando por momentos difíciles, David decía, Señor, no me quiero olvidar ninguno de tus beneficios. Ninguno de tus beneficios. Hoy puedo no sentirlos, puede que no los vea, pero yo sé que vos sos un Dios que me ha bendecido tanto, que ha estado siempre conmigo. Y que aun cuando no te vea y parece que estás dado vuelta, dejando que hoy sufra esta derrota, yo no me puedo callar. Yo voy a seguir adorando tu nombre, yo te voy a seguir alabando, te voy a seguir buscando. David sabía cuál era la cura. David sabía qué remedio tomar. Que nosotros podamos aprender a tomar ese mismo remedio. ¿Vamos a pasar por tristeza? Sí. ¿Va a haber momentos difíciles? Inevitable, Jesús no nos mintió. El mundo nos va a dar malos tragos, pero cobremos ánimo. Jesús venció al mundo. ¿Vamos a orar? Papá, Señor, vos conocés nuestros corazones, Señor, vos conocés las aflicciones por las que pasamos. Vos estás con nosotros en todo tiempo, Señor. A veces David sentía que vos le dabas la espalda y no lo mirabas y no estabas con él. Nosotros hoy sabemos por lo que vos prometiste, Jesús, que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, nuestra confianza no flaquea. En momentos de tristeza, en momentos de angustia, Señor, vos sos nuestra ayuda, Señor, sos nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y venimos a vos, Señor, venimos a vos. Aún, Señor, si alguno de nosotros está pasando por momentos difíciles de tristeza, que podamos acudir a vos y a nuestros hermanos, Señor. Que podamos buscar ayuda, Señor, en el tiempo de dolor. Porque tu promesa es firme, Señor. Vos no nos vas a dejar en el dolor, no nos vas a abandonar, Señor. Tu promesa, Señor, es que llegará el día en que haber sembrado con lágrimas nos hará saltar de regocijo cuando cosechemos. Acompáñanos, Señor, hasta el tiempo de cosecha. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te bendigo. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque sos nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos das el poder para gobernarnos a nosotros mismos. Espíritu Santo, obra en nosotros. Hacete fuerte, Señor, en donde somos débiles. Permitinos, Señor, permitinos dominar con el dominio propio, Señor, cada emoción que nos quiera gobernar a nosotros. Y no nos permitas caer, Señor, no nos permitas, como los discípulos, Señor, quedar dormidos en la tristeza, Señor. Vos los llamabas a tus discípulos a despertarse, Señor, y a orar para que el diablo no los tiente. Despertá, Señor, a cada uno de nosotros, despertanos, que podamos estar, Señor, velando en todo tiempo, Señor, que nuestras rodillas estén siempre inclinadas a vos, Señor, buscándote en todo tiempo, en las buenas para alabar tu nombre y en las malas, Señor, para clamar tu ayuda. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, papá. Amén.